con motivo del 50 aniversario de la 22 promoción de la IPS, la Agrupación Canaria de Milicias Universitarias ha organizado para conmemorarlo unos actos que hoy se cierran en esta isla con la conferencia titulada Operación Atalanta. Me acompañan en la mesa nuestro conferenciante, el capitán de corbeta, don Rafael Samaniego Martín de Francisco, comandante del buque de acción marítima Rayo, el capitán auditor don Pedro Pinto de San Cristóbal y el vicepresidente de la Agrupación Canaria de Milicias Universitarias, don Luis Martel Denis, que copreside este acto y al que le cedo la palabra para que continúe con el desarrollo del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido vicepresidente. Antes que nada, quiero decir que todos los que están en el salón están invitados luego a un pequeño ágape que tenemos en el restaurante Alargoma, que está siguiendo esta calle frente al Herreño, no tiene pérdida. Allí nos veremos después de oír la conferencia de nuestro capitán de corbeta y podremos disfrutar un poco. Conferencia a la que invita la Agrupación Canaria de Milicias Universitarias, que preside tan dignamente nuestro querido José Luis Domínguez. Aquí realmente tenemos una cohabitación amistosa, Las Palmas y Tenerife. Nos llevamos fenomenalmente bien, gracias a Dios, ¿verdad, José Luis? Siempre nos hemos llevado bien. Entonces, yo lo que voy a hacer, una vez que os he dicho la parte alimenticia, que es la interesante que yo os quería comunicar, le voy a ceder la palabra al capitán auditor de la Armada, don Pedro Pinto San Cristóbal, que es muy amigo de nuestro conferenciante y que conoce el tema marítimo, como es lógico, mucho mejor que yo. De modo que con ustedes, don Pedro Pinto San Cristóbal. Almirante, mi general, coroneles, amigos del país, señoras y señores, para esta sociedad económica es gratísimo siempre acoger una celebración que aúna dos realidades absolutamente necesarias para el progreso de las naciones, la ciencia y la milicia. Realidades que han ido siempre juntas y que no voy a detallar porque en la económica las vivimos con naturalidad absoluta. A mi vez, en mi caso concreto como militar, experimento una satisfacción importante por el hecho de que un grupo de universitarios, después de 50 años de vida profesional plena, consideren digno de ser celebrado su paso fugaz por las Fuerzas Armadas. No debimos hacerlo tan mal en cuanto a esa integración, a esa convivencia de ciencia y milicia. Y en cuanto a la ponencia sobre Atalanta, me resulta particularmente atractiva por motivos biográficos. Hace aproximadamente 2 años yo salía hacia esa misma operación Atalanta, si bien no a hacer cosas de verdad como las unidades que patrullan el Océano Índico, sino como integrante de uno de los 4 estados mayores que dificultan su existencia en la zona de operaciones. En cuanto al orador, solo les puedo decir que lleva toda una vida, él no lo sabe, pero lleva toda la vida preparándose exclusivamente para este acto. En primer lugar, nació en Valladolid en 1969 y, desoyendo los consejos de su orientación geográfica, en lugar de hacerse de caballería, decidió ingresar en la Armada y lo logró en 1990. A partir de ahí todo ha sido una carrera para formarse y ser capaz de hacer lo que le ordenan hacer ahora, que son varias cosas. En primer lugar, tiene que prevenir y vigilar. Para ello ha adquirido experiencia naval y marinera, ha estado destinado en los submarinos Siroco, Delfín y Galerna, en la fragata Canarias y en el patrullero Mouro. Y además ha sabido mandar y ha aprendido a ello como segundo comandante del patrullero Infanta Cristina y comandante del patrullero Iza. Además de prevenir y controlar el entorno marítimo y saber qué es lo que hay y vigilar, tiene también que saber interceptar y detener los grupos piratas que puedan aparecer, para lo cual tiene una excelente preparación como oficial de acción táctica y oficial electrónico. Y a su vez hay una tercera faceta que es importantísima en esta operación Atalanta, que es la representación. Tiene que desarrollar una tarea de representación en nombre de España con muchas autoridades internacionales, tiene que saber qué hacer con los piratas una vez detenidos llegado el caso, para lo cual, sin ninguna duda, su experiencia en relaciones exteriores de la Secretaría General de Lema le va a venir francamente bien. Pero
como sabía Luis Miguel Dominguín, no solamente hay que saber hacer las cosas, también es preciso saber contarlas. Y también Rafael Samaniego está adiestrado para contarlo. No en vano ha sido profesor en la Escuela Naval Militar y posee el diploma de actitud en técnicas pedagógicas, con lo cual creo que el éxito de la conferencia está absolutamente garantizado. Queda una última línea de su currículum que se dice muy rápidamente. Desde el 6 de junio de 2014 es el comandante del Rayo. Esas son 4 palabras, es el comandante del Rayo, pero significa 2 cosas distintas. Desde el punto de vista de la Armada, desde el punto de vista puramente naval, es uno de los 4 oficiales escogidos por la Armada para mandar las niñas bonitas de los buques de su dimensión. Los van con base en Canarias. Pero como estamos en una sociedad económica, creo que es relevante señalar que eso que la Armada y España, por mediación suya, pone en manos de Rafael Samaniego es una plataforma de 150 millones de euros que al mando de 60 hombres está obligado a mantener, adiestrar y hacer funcionar a 4.000 millas de distancia. Lo digo porque se dice el comandante de un barco y parece que no es poco más que la nada con sifón. Sin embargo, es un centro de trabajo importantísimo, valiosísimo, que el Estado pone en sus manos para que haga una serie de cosas que ahora nos contará. Y no puedo terminar sin mencionar que está casado con María José Ferrero, que es padre de un hijo, porque su mujer y su hijo se quedan aquí sufriendo la ausencia mientras él se va a hacer todo eso que la nación le ha encargado que haga. A don Rafael Samaniego Martín de Francisco. Y nos vamos a sentar para verlo. Sí, ¿se me oye bien? Sí. Almirante, mi general, buenas noches. Es para mí un privilegio el poder estar en esta casa, en la Casa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, un foco de encuentro, de conocimiento y de filantropía. Y es todavía mucho más privilegio el poderlo hacer con una audiencia tan distinguida. Les agradezco mucho su presencia. Quiero agradecer también las cariñosas palabras de Pedro Pinto, buen amigo, capitán auditor, que ya me ha puesto el toro en suerte y ahora me toca a mí estar a la altura de tan brillante presentación. Te lo agradezco mucho. Quiero felicitar también, como no puede ser de otra manera, la 22 promoción de la Instrucción Premilitar Superior, que en este año cumplen las bodas de oro, 50º aniversario, y le pido a Dios que les dé salud para poder celebrar muchas más. Y como no puede ser de otra manera, también agradezco mucho a la agrupación canaria de milicias universitarias, porque año tras año consiguen que por estas fechas se den eventos como el que hoy nos reúne aquí. Finalizadas las presentaciones, no me gustaría comenzar el cuerpo de la presentación sin antes presentarles el contexto en el que se enmarca la piratería en el Cuerno de África. Dicho de otra manera, ¿cuáles son las razones que han llevado a Somalia a convertirse en un foco de piratería? En el año 1969, el general Mohamed Siad Barre se hace con el poder en Somalia tras una revolución de corte socialista, maoísta, y comienza un gobierno de facto dictatorial, pero basado fundamentalmente en un férreo centralismo. Centralismo que se basa y se fundamenta fundamentalmente en la prohibición del clanismo, los clanes, que como sin duda conocen, en Somalia es un elemento vital. Somalia tiene 6 clanes principales, 33 clanes secundarios, que tienen una ramificación prácticamente infinita y que llegan prácticamente hasta la infinidad de líderes tribales y locales. Precisamente será este centralismo y este intento de mantener el país unido el que le va a llevar en diciembre del año 1980 a que el clan más numeroso, el clan sufí Hiyawe, tomará a Somalia y le obligará a exiliarse, a dejar el gobierno, y dará comienzo una guerra civil que prácticamente llega hasta nuestros días.
La guerra civil en Somalia va a traer unas consecuencias funestas, catastróficas, y no por el 500.000 de muertos, cifra bastante complicada de confirmar de manera oficial, ni por el número de desplazados ni refugiados, sino porque simple y llanamente va a mantener de manera ingobernable a un Estado que no va a ser capaz de prosperar en ningún momento, que no va a tener una economía y en la cual el Estado fallido va a ser permanente, con líderes de la guerra, señores de la guerra, líderes tribales, todos dando al país un ambiente de inseguridad que le va a mantener entre los países más pobres del mundo. Somalia, efectivamente, es uno de los países más pobres del mundo. Para que se hagan una idea, el 75% de su población vive con menos de $2 al día y aproximadamente entre un 65 y un 80% de su población vive única y exclusivamente de la ayuda humanitaria. Pues que además Somalia tiene dos modos de vida fundamentales, que es la agricultura y ganadería y la pesca, pero las dos van a ser cercenadas de manera transversal hasta el colapso por dos razones totalmente diferentes. La primera de ellas es una pertinaz sequía que casi es permanente desde hace 30 años y que en el año 2011 llevase a Naciones Unidas a declarar una situación de hambruna con 260.000 muertos y aproximadamente 11 millones de desplazados. Y aunque no de situación de consecuencias tan graves, pero sí importante en cuanto al desarrollo del país, va a tener el colapso de uno de los modos de vida tradicionales de la población somalí, que era la pesca. La pesca se va a ver envuelta en una sobreexplotación incontrolada por países terceros que van a faenar sin ningún tipo de control sobre las aguas somalíes, esquilmando y acabando con este medio de vida principal de mucha gente honrada en este país. Todo ello va a llevar al nacimiento de dos fenómenos muy violentos y que están causando una honda preocupación desde el punto de vista internacional. Por un lado, el terrorismo de tipo yihadista, Al-Shabaab, y por otro lado, el tema que hoy nos ocupa esta noche, que es la piratería. Y para hablar de la piratería, precisamente, he desarrollado esta agenda. En primer lugar, les voy a hablar sobre la naturaleza de la piratería en el Cuerno de África. A continuación, analizaré los efectos de la piratería en una primera etapa entre 2008 y 2012. Es importante ir ahorquillando estas fechas porque la piratería ha evolucionado mucho entre esta primera etapa y la que voy a tratar en el último punto. Vamos a ver cuáles son las reacciones internacionales a estos efectos de la piratería, para analizar de manera un poquito más extensa y probablemente interesante para ustedes cómo se está desarrollando la operación Atalanta, cuáles son las actividades de las unidades que están allí desplegadas, ver cuál es la contribución española, muy interesante conocerlo para salir de aquí con mucha satisfacción, se lo aseguro, del trabajo de toda esta gente, de todos estos hombres y mujeres que están allí desplegados. Y finalmente, de manera muy breve, analizaré la nueva situación, cómo ha evolucionado la piratería y cómo se encuentra entre el año 2012 y 2014. Bueno, pues no, sin dilación, vamos a pasar a ver cuál es la naturaleza de la piratería en el Cuerno de África. Pues probablemente si a muchos de ustedes aquí presentes hace 6, 7, 8 años le hubieran preguntado qué es la piratería, pues hubieran dejado volar la imaginación hasta el siglo XVI o XVII y se habrían ido hasta las Molucas o hasta el Mar Caribe, o le habría venido a la cabeza probablemente piratas dedicados al corso en Inglaterra, en Francia, es España, y quizás los más románticos, pues en un ejercicio de juventud y de mocedad, pues se acordarían de las novelas de Emilio Salgari con piratas y princesas. Sin embargo, la piratería es tan antigua como la navegación. El artículo 101 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que empezó a redactarse en el año 75 y terminó en el año 82, define la piratería como todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación. Y les resumo, cometidos por particulares contra intereses particulares. ¿En dónde? Pues en alta mar, fuera de las aguas territoriales de los estados o en aguas no sometidas a jurisdicción de ningún estado.
Esta completa definición casa como anillo al dedo a lo que está ocurriendo en la piratería moderna en el Cuerno de África y también, aunque no sea objeto de esta conferencia y digna de estudio, se lo aseguro, también la que está ocurriendo en el Golfo de Guinea. ¿Qué es lo que lleva a esta situación? ¿Qué es lo que lleva a la piratería en el Cuerno de África? Piratería desarrollada por somalíes. Queda claro que los piratas son de nacionalidad somalí. Pues efectivamente son dos líneas de acción que se confunden en el mismo punto y en una misma consecuencia, la piratería. La primera de ellas es derivada de la introducción que les he hecho, la extrema pobreza regional y la ausencia de un gobierno efectivo, pues basado en situaciones como la pobreza y el desempleo, en la reducción de la riqueza ganadera y pesquera, en el poco respeto al medio ambiente, al medio marino, a la sobreexplotación, a la propia inseguridad del país y, por último, a una inestabilidad política muy grande. Pero también lo que lleva a esta situación es un incremento satisfactorio de la actividad. Es decir, la piratería se convierte en un próspero negocio, en un modo de vida para el pueblo somalí acostumbrado a guerrear, absolutamente rentable. Ya en el año 90, y con la aquiescencia del propio gobierno, la Guardia Costera somalí pues se dedicaba a chantajear y en algunos casos a piratear, a secuestrar, también con el apoyo de las autoridades yemeníes, a los barcos que transitaban desde el norte de Somalia, Berbera, Bosaso, hasta el Yemen. Pero aún un bastión más para esta piratería es, como les he dicho, lo rentable del negocio. Para que se hagan una idea, mientras que la media de ingresos de un somalí en un año es de $200, un pirata puede desembolsarse después de un secuestro cobrado con éxito hasta $10.000. Claro, esta circunstancia les lleva a ser auténticas celebrities, auténticos héroes en sus propias poblaciones y va prosperando el ingreso de cada vez gente más joven procedente del interior para convertirse en piratas. Otra de las causas de la piratería es la falta de control efectivo sobre las licencias de pesca. Algo que parece una nimiedad, no lo es. Todavía hoy los barcos que están subiéndose a inspeccionar, a visitar, mejor dicho, pesqueros en la zona, comprueban cómo las licencias de pesca de los pescadores están firmadas y selladas por un tal no sé qué, con un sello propio, y les preguntas y te dicen que efectivamente es un señor de la guerra, un señor tribal que les está asegurando su propia seguridad por faenar en esas aguas y que tienen la absoluta convicción de que esas aguas son suyas como la tierra que la colinda. Por supuesto, este tipo de licencias son totalmente ajenas a las que suministra el gobierno legalmente constituido y al final resulta que son mayor que las que están dando de manera oficial. Con lo cual seguimos en una sobreexplotación y una falta total del control de quizás el recurso más rico de Somalia, la pesca. Y por último, otro de los bastiones, ¿por qué no reconocerlo?, es el de honrados pescadores en su momento, que poco a poco comprueban cómo pesqueros de otros países empiezan a faenar sin ningún tipo de reglaje ni de regulación en sus aguas, lo que ellos consideran una invasión de su medio de vida. Y lo que inicialmente pues, comienza con escarabuzas de armas, de simples sustos, por llamarlo de alguna manera, terminan convirtiéndose en secuestros y en acciones violentas en el medio que mejor conocen y el que mejor dominan, la mar. Bueno, pues esta es la zona afectada por la piratería. Probablemente conozcan ustedes esta transparencia porque la he visto representada en un montón de presentaciones y de internet es fácil encontrarla, pero es muy intuitiva. La zona de la piratería es una zona muy amplia, luego lo veremos, comienza en el sur del Mar Rojo, continúa por la zona del Golfo de Adén hasta el Mar Arábigo y por supuesto toda la parte occidental del Océano Índico. Pues con ustedes los piratas somalíes. Voy a hablarles de ellos. Inicialmente les presentaré cuál es el modus operandi y las zonas en las que trabajan. En los comienzos de la piratería, los piratas acostumbraban a cometer sus actos delictivos embarcados en esquifes pequeños, que son estos botes que ven ustedes en la parte izquierda de la diapositiva,
barcos con capacidad de poner 1 o 2 motores fuera borda y con un número aproximado de 5 o 6 piratas. Solían operar cerca de costa por la poca autonomía y enmascarados en el tráfico marítimo y en los barcos de pesca de la zona. Bien, con el tiempo los piratas van adquiriendo cada vez más medios y van afinando más sus propios procedimientos y empiezan a adquirir balleneras que remolcan precisamente a los esquifes anteriores. Los esquifes tienen mucha más capacidad de maniobra, mientras que las balleneras lo que hacen es darles capacidad de autonomía, básicamente. Y comienzan a operar en la zona que ven ustedes en la diapositiva, aproximadamente unas 300 millas de costa, teniendo un tiempo de permanencia de un mes. Este modus operandi empieza ya a demostrar que los piratas tienen medios avanzados, medios modernos de situación, GPS y sobre todo de comunicaciones, teléfonos Turaya, satélite, de material caro que lógicamente se financia con sus propios rescates. El tercer modus operandi es uno de los que más preocupa en estos momentos y ahora es probablemente el más extendido. Los piratas han extendido totalmente ya su zona de influencia, prácticamente todo el Océano Índico y toda la parte que ven ustedes en la diapositiva, y lo hacen utilizando para ello este tipo de barcos, que son dows. El dow es una embarcación muy típica de la zona, dow yemení, dow pakistaníes, dows iraníes de pesca, que en muchos casos están pirateados previamente y tienen a sus dotaciones como rehenes. Entonces operan desde estos barcos, ya con una autonomía enorme, hasta 1000 millas de costa. 1000 millas son 2000 kilómetros, para que nos hagamos la idea. A mí me ha costado mucho creerme que los piratas estaban a esta distancia, pero es real. Y sobre todo con la dificultad añadida de que no se puede actuar contra ellos, o se puede, pero de una manera bastante cualificada, puesto que tienen rehenes a bordo y que los utilizan a menudo como escudos humanos. Los piratas operan desde campamentos piratas, valga la redundancia, campamentos que les sirven de base logística, desde los que parten con sus embarcaciones inicialmente, campamentos que ahora mismo están aproximadamente contabilizados unos 150, lógicamente de distintos tamaños, y son campamentos que hoy por hoy, y luego se lo explicaré cuando les explique el tipo de operaciones que llevamos a cabo, están muy controlados porque es una indicación absoluta del índice de actividad de lo que se denominan los PACs, ¿no? Los Pirate Action Groups. Pero el estudio de los campamentos piratas está dando muchísima información, luego se lo contaré. ¿Cuáles son los efectos de la piratería durante el año 2008-2012? Bueno, pues aquí pueden ver el incremento tremendo y lo generoso del negocio de la piratería. Mientras que en el año 2008 se llegaba a pagar, estos gráficos son millones por secuestro, por un secuestro. Mientras que se pagó en el 2008 una media de 1,25 millones de dólares por un secuestro, hemos llegado al año 2012 en el que el lucrativo negocio ha llegado a multiplicarse por 9, hasta 8,8 millones de media. Negocio en el que, por supuesto, están implicados un montón de entidades, desde despachos de abogados, aseguradoras, piratas, jefes de piratas y así un sinfín de gente involucrada. Bueno, pues en este gráfico podemos ver un poco también una pequeña imagen sacada del International Business Time de 6 o 7 barcos pirateados. Podemos ver cómo el Sirius Star, que es el primero de todos, que fue pirateado en noviembre del 2008 y liberado dos meses más tarde, pues se pagaron aproximadamente 3 millones de dólares por él, mientras que el Irene Exley, que fue secuestrado en febrero del 2011 y liberado 2 meses más tarde, pues se llegaron a pagar del orden de 13 millones de dólares. En cuanto a las zonas de actuación de la piratería, bueno, pues este gráfico les puede valer un poco de manera intuitiva de cómo son. Tenemos que en el año 2008 la piratería se circunscribe al Golfo de Adén, pero poco a poco se va extendiendo, 2009, 2010 y año 2011.
Bien es verdad que aquí hay un montón de puntos amarillos que implican ataques sospechosos. Este fenómeno es muy común en el área de operaciones. Un montón de eventos que se dan como sospechosos, como posibles ataques que realmente no lo son. Es muy normal que un barco se crea que está siendo atacado o está tratando de ser secuestrado y es simplemente una embarcación que se ha quedado sin agua o que se ha quedado sin combustible y se acerca a pedirles auxilio, o simplemente son pesqueros que utilizan técnicas de colocarse por la popa de los mercantes y aprovechando su rebufo y el remanso de agua que va dejando, se concentran ahí los pesqueros y ellos están por detrás cogiéndoles. Les aseguro que probablemente sea una de las actividades más peligrosas que hay ahora mismo por parte de ellos, los pescadores que hacen esto, porque los equipos de protección privada de los barcos disparan primero y preguntan después. Este otro gráfico es muy interesante también. Estamos viendo un gráfico en el cual se relaciona el número de ataques efectuados y el número de secuestros, o dicho de otra manera, cuál es el éxito, la eficacia de los piratas. Podemos ver, en el 2007 es el punto quizás de inicio de la piratería y hay una homogeneidad en los años 2008, 2009 y 2010 con cifras más o menos parecidas. Hablamos de 130 ataques y una media de 40 y tantos barcos secuestrados. Sin embargo, en el 2011 hay una cifra muy importante, muy característica, y es que aumenta el número de ataques, pero se reduce drásticamente el número de pirateados, de secuestros. Es decir, se reduce la eficacia, la eficiencia de los piratas. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por la implementación de lo que se llaman las BMPs, que son los Best Management Practice. Son técnicas que se están aplicando para los mercantes para evitar precisamente el que sea la piratería. Y básicamente pues esto podría ser un resumen, es decir, a un barco lo primero que hay que tratar es de que no vaya solo, si va solo que no sea detectado, si es detectado que no sea sorprendido, si es sorprendido que no sea vulnerable a un ataque y si es abordado pues que no sea controlado. Todas estas medidas que los barcos han ido implementando normalmente a través de la United Kingdom Marine Trade Operation, es una organización en la cual cada vez más barcos mercantes, la comunidad mercante está más concienciada y entonces reporta sus posiciones, reportan sus comunicaciones, están continuamente controladas, hay un feedback con la operación, con las fuerzas conjuntas en la zona, de manera que se ha conseguido bastante el tener controlados a los mercantes. Otro de los medios que ha ayudado a reducir drásticamente la estadística de buques secuestrados pues es directamente los equipos de protección que llevan a bordo los barcos mercantes y los pesqueros. Equipos de protección que suelen ser civiles en muchos casos, pero también militares. Francia e Italia despliega sus fuerzas de infantería a bordo de propios mercantes, si bien es verdad que son los propios armadores los que pagan estos servicios. España no tiene, es un caveat, luego les contaré lo que es un caveat, pero en principio España no tiene autorizado el desplegar fuerzas de equipos de protección en los barcos. Y como les adelanté anteriormente, los equipos de protección pues, han dado una efectividad drástica en la reducción de los ataques. Efectividad muchas veces, como siempre les he dicho, porque primero disparan y luego preguntan. Y por último, sin duda, otro de los efectos, y quizás el mayor, que ha contribuido a la reducción de estos éxitos, pues es la reacción internacional mediante la Operación Atalanta. Reacción internacional que empieza a partir de junio del 2008 con la primera resolución de Naciones Unidas, la 1816, en la cual se reconoce el fenómeno de la piratería y se combina a todos los países que tengan fuerzas aeronavales destacadas en la zona a intervenir. Después de esta resolución de Naciones Unidas van a seguir otras 9 más que van a permitir precisamente poner la operación en funcionamiento y interpretarla tal y como la entendemos ahora mismo, como la conocemos ahora mismo. España es uno de los primeros países en tomar acción y además de manera directa. Primero porque tiene intereses nacionales con los atuneros vascos, ya hay una interpelación del Partido Nacionalista Vasco en el año 2007 ante la Comisión de Defensa del Congreso solicitando el apoyo a esos atuneros desplegados en las aguas del Océano Índico, Seychelles, y desgraciadamente el tiempo les dio la razón porque en octubre del 2008, es decir, antes de comenzar la Operación Atalanta, pues el Playa de Baquio es secuestrado.
La Unión Europea, toma acción rápida también y ya en diciembre del 2008 lanza la Operación Atalanta en la que España perdió permiso del Congreso, participa con un máximo de 398 militares, y el mandato de la operación se extiende hasta diciembre del 2014, sin ninguna duda será prorrogado y probablemente por otro par de años más. Me gustaría con este gráfico decirles que el esqueleto legal de la operación es intachable, es decir, todas y cada una de las acciones de la Operación Atalanta está acordada al derecho y sobre todo pues basándose en primer lugar en los 10 artículos del UNCLOS, precisamente de Naciones Unidas en el derecho internacional, contra la piratería, en las 10 resoluciones de Naciones Unidas y luego pues la acción conjunta de los 27 países miembros en base fundamentalmente pues a una buena gestión de reglas de enfrentamiento, del uso de la fuerza y por supuesto pues de un plan operacional al cual estamos adscritos todas las unidades que participamos bajo este paraguas. Todo ello nos lleva pues a la idea de que si se detienen a los piratas deben ser juzgados con todas las garantías, se les debe arrestar si la restricción nacional no lo impide y por supuesto actuar también en consonancia con los acuerdos permanentes de terceros países con los que puede haber acuerdos o SOFAs a la hora de entregar a los piratas para que puedan ser encausados. Y por otro lado está el empleo de la fuerza a través de unas reglas de enfrentamiento que en primer lugar tienen que ser, como no puede ser de otra manera, graduales, es decir, proporcionales a la crisis y al momento en el que se esté actuando en ese momento y a un empleo de la fuerza proporcionado a la amenaza, como no puede ser de otra manera. Asimismo, se evitará por todos los medios de evitar daños colaterales. Bueno, pues con todo ello, estos son los países participantes. The Three Peaks los llaman a las 3 coaliciones que están participando en la zona de manera conjunta o como fuerzas, ¿no? De un lado está la Task Force 465, que es la de la Operación Atalanta. De otro lado está la Task Force 508, que es la Operación Ocean Seal, en el marco de la OTAN. Ojo, con otro plan diferente, no tiene nada que ver, totalmente diferente a la Unión Europea, parecida pero no igual, y desarrollado por las fuerzas de la SNMG-1 y SNMG-2, que son las fuerzas permanentes de la OTAN, desplegadas cuando se considera así en el escenario, en el área de operaciones. Y finalmente está la Task Force 151, que es una fuerza combinada mandada por los americanos. Pero además hay un montón de países que de forma independiente están desplegados por sus propios intereses, y como son India, China, Corea del Sur, Japón, Rusia, países que en su manera de actuar son bastante menos garantistas, por llamarlo de alguna manera. No están dentro de la línea de actuación de las 3 BICs, de 3 BICs, pero bueno, ellos están protegiendo sus intereses y también lo hacen de manera bastante expeditiva. Les voy a hablar de la misión Atalanta. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué están haciendo las fuerzas desplegadas? ¿Cuáles son nuestras misiones, nuestras actividades? Hay 3 misiones fundamentales. La primera de ellas es proteger los barcos del Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos es un programa de Naciones Unidas que, para que se hagan la idea, lleva el 90% de la ayuda humanitaria a Somalia. El 90%. Son barcos que salen normalmente de Kenia, de Tanzania, Dar es Salaam, Mombasa, y van a puertos muy conflictivos como pueden ser Mombasa o como pueden ser Berbera o Busaso. Estos barcos durante una época eran blancos muy fáciles para los piratas y la Unión Europea lo puso como objetivo fundamental, la protección de estos barcos. También se protegen los barcos del programa AMISOM, que es un programa de ayuda a Somalia por parte de países africanos, que tiene una vertiente mucho más militar. De hecho están ahora combatiendo contra las milicias de Al-Shabaab en territorio somalí, pero que también tiene una pequeña vertiente de ayuda humanitaria mediante mercantes, y por supuesto pues se dará protección a todos aquellos barcos vulnerables que pasen por la zona. La segunda misión es la de disuadir e impedir las actividades de la piratería, y en los casos en los que proceda la detección de los sospechosos pues para ser encausados. Y la última de ellas es el control de la piratería, de la pesca, y hablo de, la contribución
la contribución al control de la pesca. Ahí no hay ningún tipo de acción ni interacción, sino simplemente al saber que es un problema grave, como ya habíamos visto al principio, bueno, pues la Unión Europea trata de contribuir un poco al control de las actividades, y se hace en un marco hasta las 200 millas de costa, porque ya Somalia hace pocos meses estableció su propia zona económica exclusiva y ya la tiene. Bueno, la zona de operaciones ya la conocen, es esta zona de aquí. Es una zona vasta, de aproximadamente 17 millones de kilómetros cuadrados. Creo que en ese gráfico lo pueden ver. Si colocamos la zona norte de Irlanda con lo que sería la capital de Somalia, pues la zona de operaciones prácticamente llegaría hasta Europa Central, casi Rusia. Fíjense lo complicado que puede ser operar en esa zona y controlar una extensión tan amplia y tan vasta. Zona que se complica muchísimo más por la cantidad de actividades ilegales que allí se dan. Actividades de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de contrabando, de tráfico de personas. Todo ello da una maraña mezclada con gente que no sabe si está haciendo una actividad legal o ilegal, si es un pacífico pescador y por noche se va a dedicar a traficar. En fin, es un escenario complejo y es un escenario que hay que conocer muy bien, y por eso se desarrollan las operaciones que les voy a contar a continuación. Dentro de este marco existe lo que se llama un corredor internacional recomendado de tránsito, que, como pueden ver, se establece justo a la salida del Mar Rojo y termina prácticamente ya en lo que se denomina la FAN, el ventilador. Es una zona importante porque todo el tráfico que viene del canal de Suez a través del Mar Rojo y que transita hacia el Océano Índico o hacia el Golfo Pérsico tiene que pasar por ahí. Por lo tanto, es una zona muy conflictiva, de alto riesgo, y es una zona en la que hay que patrullar con mucho detenimiento. El IRTC, si me permiten la comparación, pues viene a ser una vereda de ovejas, sin ánimo de faltar el respeto a nadie, vigilada por perros pastores, para evitar que cualquier amenaza, lobos, puedan llevarse a una de tus ovejas, y comandada por un gran pastor que es el coordinador del IRTC. El coordinador del IRTC es una de las autoridades de los 3 Peaks, de los de la coalición, puede ser o bien de Unión Europea, o bien de la OTAN, o bien de la Task Force 151, la Combined Force, la americana. Pues dentro del marco de las misiones que nos encomienda la Unión Europea, la Operación Atalanta, pues estas son las actividades, las tareas que vamos desarrollando. Por un lado, la escolta específica de estos barcos a los que les hablaba del Programa Mundial de Alimentos. A modo de información les diré, son cercas cifras, que ya la Unión Europea ha escoltado más de 1 millón de toneladas de ayuda humanitaria hacia Somalia, y que afortunadamente ningún barco que ha sido escoltado por fuerzas de la Unión Europea ha sido pirateado. El proceso de escolta es un proceso lento, es un proceso delicado, hay que establecer contacto con el máster, se les da unos briefings, unas charlas de seguridad, se coordinan frecuencias, se coordinan reacciones en caso de ataque piratas, y para que se hagan la idea se recoge en una zona segura y se les deja siempre en una zona segura. Otra de las acciones típicas o tareas pues son las acciones contra la piratería, acciones encaminadas a disuadir a los piratas de hacer sus acciones, pero también de informar a la comunidad local de nuestra presencia. Eso es fundamental, el que la comunidad local esté concienciada de que la tarea que se está haciendo allí es una tarea que afecta a todos y va por la seguridad marítima, es un bien general. En ella lo que se hace son pues, aproximaciones amistosas a distintos barcos de la zona, normalmente pesqueros, y se les suele dar el mensaje de qué es lo que se está haciendo allí, se les explica, se les pregunta, y poco a poco se va levantando lo que se llama el pattern of life, es decir, el modo de vida. Una de las cosas más importantes, como ya les dije antes, es ser capaz de distinguir qué es algo normal de lo anormal en la zona. Para eso tenemos que tener muy claro de saber cuáles son los patrones de funcionamiento, qué es normal en la zona, para cuando ocurre algo anormal distinguirlo. Y eso solo se consigue, pues como hacía la Guardia Civil antiguamente, por los caminos, recabando información y recabando información.
y a costa de preguntar, de trabajar y de estudiar toda esa información que nos están dando, de casarla, uno acaba sabiendo cuando un barco que está en la zona no es normal que esté y que sea susceptible de poder hacer. Por otro lado, además, se va cogiendo cada vez más simpatías locales y está dentro, pues, un poco de los objetivos tanto de la operación de la Unión Europea como la operación a nivel de nuestra, de GEMAF, de hacer ver que esta operación es una operación necesaria y, por supuesto, pues la imagen del propio país, de España y de nuestras Fuerzas Armadas. Estos son también ejemplos de los approach, son friendly approach. Es importante este matiz desde el punto de vista jurídico y Pedro lo sabe perfectamente. Las visitas y los boardings en aguas internacionales solamente se pueden hacer en casos flagrantes de delito muy concretos, uno de ellos es la piratería, pero en general no está autorizado este tipo de visitas, salvo que sean totalmente consensuadas y fruto de la invitación de los propios máster, patrones, pescadores. Bien, si no hemos sido capaces de disuadir, la siguiente acción es lo que se llama en inglés el disruption de las acciones, el tratar de cortar las acciones por mediación de los medios posibles. Se hacen empleos primero de fuego de disuasión para, en caso de que fuese necesario, fuego de neutralización con todos los medios posibles. Lo normal es que se haga a través del helicóptero y a través de las embarcaciones semirrígidas con personal de infantería de marina y personal del trozo de visita y registro de los barcos. Bien, en el caso de que finalmente se haya podido evitar un ataque o en el caso de que en una de las visitas o aproximaciones encontremos evidencias, sospechas de piratería, se procede a la detención. ¿Qué se hace con los piratas? Hay tres opciones. La primera es que a través de nuestra cadena de mando operacional se pongan en contacto con la Audiencia Nacional y si los piratas o el delito ha sido cometido por nacionales, cosa muy improbable, como es difícil encontrar un pirata español a bordo de estos barcos, o bien han cometido un delito contra intereses nacionales, bueno, pues si el juez de guardia de la Audiencia Nacional en ese momento se cree competente, comienza un procedimiento de encausamiento puramente nacional. En el caso de que no proceda, se estudiaría si habría posibilidad de entregar a los piratas a estos países con los que hay acuerdos. En estos momentos con Seychelles, lo hay con Kenia a base de dinero y con las Islas Mauricio. Este problema cada día es más complicado. Cada día es más complicado porque las cárceles de estos países están hasta arriba y porque probablemente la Unión Europea no esté pagando con la puntualidad que se habían comprometido. Y el último de los casos, bueno, en vista de que ni hemos podido encausarles en territorio nacional ni hemos podido entregarles a un tercer país, pues lo que se hace es soltarles. Se les suelta en playas somalíes con todas las garantías y toda la seguridad y, por supuesto, pues toda la parafernalia pirata que han utilizado o susceptible de volver a ser utilizada se destruye. Todas las operaciones más importantes son las Focus Operations. Son operaciones que se utilizan para obtener información de esos campos piratas que antes les estaba comentando. Son operaciones hechas normalmente desde el aire, aéreas, con el helicóptero o bien con los aviones de patrulla marítima, y se trata de pasar una y otra vez por campamentos piratas, de ver si hay modificaciones, si hay embarcaciones nuevas, si hay depósitos de combustible, si hay un coche lujoso en la población de al lado, si hay antenas de comunicaciones, todo tipo de indicios que puedan dar pie a que ese campamento va a estar activo o lo va a estar, o es un nuevo campamento. Son operaciones muy concienzudas, de mucho trabajo, que requieren un informe al acabarlas, y este informe es detalladamente estudiado por las células de inteligencia del FHQ, del barco del Estado Mayor embarcado de los barcos. Aquí tenemos un poco pues, cómo es un After Action Report, no sé si lo pueden ver ahí en el ángulo inferior izquierdo, con fotografías de lo que se ha detectado y de un pequeño comentario, también hecho por la propia célula de inteligencia del barco, que por supuesto está trabajando pues, prácticamente 24 horas al día para poder evaluar y hacer una primera evaluación de esa información. Bueno, pues otra de la tarea, como ya les había comentado, y voy agilizando, son actividades de supervisión de locales de pesca. Lo que
que les había comentado, se les visita, se les pregunta, se les apoya, se les da medicamentos, se les da agua, en fin, cualquier cosa que puedan necesitar. De la misma manera que se hace también la ayuda humanitaria, y esto ya no es de la Operación Atalanta, sino es el derecho obligatorio para asistir a cualquier situación SOLAS, del convenio SOLAS en la mar, en la cual estamos obligados todos los navegantes. Es de especial interés las labores que hemos estado haciendo también en apoyo humanitario a los barcos que han sido previamente pirateados. No se pueden ustedes imaginar en qué estado tan lamentable se encuentran el personal de los barcos que han sido pirateados, sometidos a vejaciones, algunos sometidos a una tortura durante 8, 9, 10 meses, mal alimentados, con enfermedades, con fallecidos. Entonces es muy importante, la Unión Europea tiene mucha consideración a estos barcos que han sido pirateados para que se les asista, para que se les dé medicina, para que se les dé ayuda de alguna manera psicológica, para que vean una mano amiga, que vean que su tortura por fin ha finalizado, y luego también un fin puramente práctico, que es que no vuelvan a ser pirateados otra vez. ¿Cuál es la contribución española a la Operación Atalanta? Pues puedo decir sin ningún tipo de miedo a que España es uno de los países, por no decir el que más, está contribuyendo a la Operación Atalanta. España ha contribuido en la Armada Española, luego veremos la contribución del Ejército del Aire, que también es valiosísima. La Armada Española ha contribuido hasta ahora con 28 participaciones, con barcos de todo tipo, desde barcos de aprovisionamiento logístico, como barcos anfibios con gran capacidad aérea de mando y control. Hemos mandado a corbetas, las antiguas corbetas, ahora patrulleros de altura. Nuestros barcos más modernos, no hemos escatimado nunca el esfuerzo en mandarlos a la zona, fragatas tipo F-100, fragatas tipo FFG de la 41 Escuadrilla, Oliver Hazard Perry, buques de acción marítima. Prácticamente todos los helicópteros de la flotilla de aeronaves, tercera escuadrilla, Gustav 212, quinta escuadrilla, Sikorsky, SH-60 Bravo de la 10ª escuadrilla, uno de los helicópteros más modernos del mundo, sin duda. Y además contribuimos con personal de infantería de marina, de los equipos de operativos de seguridad, casi todos de la Fuerza de Protección, también algunos del Tercio Armada. Y por supuesto unidades de guerra naval especial, pues destacadas para misiones como pueden ser liberación de rehenes, operaciones subacuáticas especiales, etc. Normalmente la Armada contribuye con prácticamente 3 rotaciones anuales, y durante los periodos intermozónicos, que es el periodo de más actividad de piratería, en otoño y en primavera, con una unidad más. Hemos ostentado el mando de la agrupación 4 veces, la última vez fue desde diciembre del 2012 hasta abril del 2013, y si Dios quiere este verano asumiremos el 5º mandato de la operación. Y en cuanto al Ejército del Aire, pues qué decir, el Ejército del Aire fue la primera operación ya cuando todavía no estaba conferido a la Unión Europea. En la operación Centinela Índico se destacó, la agrupación, el destacamento aéreo avanzado que de aquella estaba operando en la operación Lima Delta, comenzó a tener misiones contra piratería con el destacamento Orión, y su labor está siendo impagable, impagable. Hasta fecha de hoy ha tenido más de 140.000 buques mercantes identificados, ha investigado a más de 3.000 embarcaciones sospechosas, ya tiene más de 70.000 ya, está desfasado ese dato, más de 70.000 fotografías. Un esfuerzo tremendo también, con rotaciones también periódicas y siempre constante en la base francesa de Djibouti. Pero como les decía antes, las cifras son tercas. Aquí tienen cuál es la contribución de la Armada Española a la piratería. Hemos detenido 168 piratas, de los cuales 50 han sido puestos a disposición judicial, 14 de ellos en España, hoy por hoy todos en prisión, en cárceles españolas. 7 fueron entregados a Francia, 1 a Djibouti, 17 a Kenia y 11 a Seychelles. Y el resto pues tuvieron que ser liberados por el procedimiento que anteriormente les había contado.
¿Cuál es la nueva situación? Bueno, pues es importante que vean este gráfico y estoy ya concluyendo la conferencia. Hemos entrado en una segunda fase totalmente diferente. Si ven ustedes cuál es la relación de piraterías, de ataques, de eventos sospechosos, nos damos cuenta cómo a partir del 2012, o durante el 2013 y el 2014, no ha habido ningún secuestro de barcos. No los ha habido. Es decir, podemos decir a fecha de hoy que la situación de piratería está controlada, pero bajo ningún concepto está erradicada. La gráfica es, como se puede ver, totalmente distinta a la que habíamos visto cuando hablábamos de la piratería entre 2008 y 2011. ¿Qué es lo que ha llevado a esta baja actividad? Bueno, pues una acción global, en mar, en la costa y en el interior. En primer lugar, el cumplimiento de los mercantes, de la comunidad mercante, de las BMPs, lo que les había explicado anteriormente. En segundo lugar, efectivamente, la efectividad, valga la redundancia, de los equipos de protección militares y civiles, militares y privados a bordo de las embarcaciones. Un éxito sin contemplaciones en militar, mucha efectividad. Una postura firme y buen empleo de las ROEs es muy importante. Es una operación que no está teniendo detractores internacionalmente hablando, está siendo absolutamente escrupulosa en todas y cada una de sus acciones. Les hablo de Atalanta, no confundir con otras acciones de países independientes o incluso acciones que se han hecho bajo el manto o el paraguas de la OTAN. Una gestión de una presión coordinada y constante sobre los piratas, esa información día a día sobre los campamentos, sobre su actividad. El éxito de las operaciones contra piratería en operaciones de litoral son operaciones muy poco conocidas, pero autorizadas por Naciones Unidas, llevadas a cabo pues, para destruir los campamentos logísticos con respeto a la vida, pero sí pues, destruyendo todas aquellas embarcaciones, depósitos de combustible que pudieran en tierra, las playas, que pudieran ser susceptibles de ser empleadas en operaciones de piratería. Propias operaciones de las autoridades somalíes que conscientes del problema pues, han actuado. Y por último, las propias disputas internas entre los piratas que, lógicamente, ante lo jugoso del pastel, pues han empezado a peleárselo entre ellos mismos. El futuro de la Operación Atalanta pues, podría dar pie a otra conferencia y a muchas más. Creo que me he extendido más del tiempo que me había permitido don Luis, pero con brevedad les diré que el futuro es una situación compleja. Todo el mundo da su opinión. En el marco de la Unión Europea hay una honda preocupación por ver qué se va a hacer con esta operación. Francia ha dicho que no está dispuesta a continuar pagando el precio y aportando tantísimo en comparación con otros países miembros de la Unión Europea, como es lógico. Y ya, yo he oído decir que pondrían su deadline, su fecha tope en diciembre de 2016. Hay que luchar en la mar contra los síntomas de la piratería, pero los síntomas de la piratería son muy complicados de detectar, muy complicados, y máxime cuando se conviven con tantas actividades ilegales. Es muy importante la eficiencia judicial y la coordinación. La Eurojusticia está trabajando muchísimo, un órgano de la Unión Europea, para tratar de coordinar a todo el mundo en esto. La Interpol sabe perfectamente quiénes son los piratas y los líderes piratas, pero es muy difícil encausarles. Por otro lado, incluso el propio gobierno somalí no está dispuesto a ceder a que se encause gente de mucho peso social y que, además de dedicarse a la piratería durante mucho tiempo, ha sido benefactor en otras áreas para los somalíes muy interesantes y muy necesarias. Desde luego es imprescindible mejorar la estabilidad del gobierno y la seguridad, claro, pero llevamos desde el año 91 sin ser capaces de tener un gobierno estable. El gobierno nacional de transición del 2006, que todo el mundo dijo por fin, resultó ser el más corrupto del mundo. Muy complicado confiar. Se está gastando un dineral en invertir y nadie sabe qué es lo que se está haciendo. Es uno de los grandes problemas de la Unión Europea. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Es un pozo. Y por último, pues hay que aumentar la cooperación para la sostenibilidad propia. ¿Esto qué quiere decir?
Pues efectivamente, que Somalia sea capaz, con Djibouti, con Kenia, con los países involucrados, en solucionar sus problemas. Y para eso pues, la Unión Europea ha montado una serie también de operaciones paralelas, no militares, como es EUCAP Nestor, pues para tratar de adiestrar, para tratar de instruir a la policía, a las marinas locales, y que sean capaces de solucionar sus problemas, de darles esa seguridad. Con todo ello, me gustaría llegar a la conclusión de que la piratería continúa siendo una amenaza real y peligrosa. Y con ello, pues, les reitero mi agradecimiento por su atención y quedo a su disposición por si tienen alguna duda, se la puedo responder. Muchas gracias. Quisiera agradecer al capitán Samaniego su magnífica disertación, lo didáctico que ha resultado su charla y sobre todo un poco nos da la idea de que esto seguimos con una indefinición muy grande internacionalmente. Lógicamente si no seguimos interviniendo y estando allí, es difícil que la piratería no vuelva a resurgir, eso está claro. Entonces yo lo que quisiera es que ahora se abra un debate, que sería interesante que alguno de ustedes hiciera preguntas al comandante Samaniego sobre un tema tan interesante. De modo que anímense, señores. Buenas noches, mi comandante. Yo soy un periodista muy interesado en estos temas y traía desde la agencia bastantes preguntas que hacerle, pero no va a hacer falta porque prácticamente me las ha aclarado casi todas. Felicitarle por el éxito, porque ya no hay secuestro, aunque según los datos que tengo continúan faenando 23 pesqueros españoles. Son más o menos la cantidad. Y parece ser que las perspectivas de la operación Atalanta, aunque la Unión Europea la ha prolongado hasta un año más, parece ser que es posible que no pase de un año más y que se aprovechen otras sinergias con otras operaciones, como puede ser la Nestor, la EUCAP Nestor y la EUTM Somalia. Nada más felicitarle por esta conferencia, preguntarle una curiosidad: ¿ha tenido usted que ordenar hacer uso de la fuerza alguna vez? Y por último, ¿cómo se encuentra la salud del capitán que se accidentó en Seychelles? Gracias. Le agradezco sus palabras. De las dos preguntas voy a ser muy breve las dos. La primera es que yo no he tenido que hacer el uso de la fuerza, afortunadamente, entre otras cosas porque no he tenido todavía la fortuna de participar en la operación Atalanta, aunque sí que es verdad que voy a mandar el buque de acción marítima Rayo, que si Dios quiere saldrá de aquí el 17 de noviembre para estar relevando el 10 de diciembre con la fragata Navarra, y por lo tanto participaré. Mi deseo es no tener que utilizar la fuerza y espero, y casi estoy seguro que será así. Y en cuanto a la salud del señor que me está preguntando, pues mire, lo desconozco, me encantaría podérselo decir, pero no sé cómo se encuentra. Ahora mismo no tengo noticia y bueno, si no tengo noticia, le aseguro es que se encuentra muy bien. O sea que esa es la idea y el mensaje que le puedo transmitir. ¿Más preguntas, señores? Bueno, pues si no hay más preguntas, queda clausurado este acto. Agradecer una vez más al comandante Samaniego su charla
y ahora quiero contar con ustedes en el Alargoma, o sea que les invito a que vayamos y nos tomemos un guanicay, como se dice en Canarias, después de esta magnífica conferencia. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. Gracias.